Es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Fue uno de los gladiadores más imponentes de la lucha libre mexicana. Fue un luchador que se hizo de la noche a la mañana y agarró una popularidad increíble. Pero detrás de esa imagen tétrica y vampiresca se ocultó el hombre que libró una batalla contra verdaderos demonios: la fama, la soledad y las adicciones. Tuve que tumbar la puerta, tuvimos que abrir la puerta porque él estaba perdido. En la siguiente hora conocerás la dramática historia de abuso sexual que vivió durante su niñez. Yo fui violado por el padre. Sabrás con qué famosa se relacionó sentimentalmente. Fue una chica que también anduvo desubicada. Y te enterarás de cuáles fueron las dramáticas secuelas que le dejó la lucha libre. Su enigmático misticismo y el aura de temor que despertaba con su peculiar personalidad, pero sobre todo la seducción que provocaba entre miles de mujeres, hicieron de El Vampiro Canadiense una de las más populares figuras de la lucha libre mexicana en los últimos tiempos. Pero los excesos, la fama y el reconocimiento como uno de los ídolos del pancracio pronto lo llevaron a enfrentarse fuera del ring con rivales que lo pusieron al borde de la muerte: el alcohol y las adicciones. No ha sido el único. Otras leyendas de su género ya habían transitado por el mismo camino, y esta noche develaremos sus mitos y misterios. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Ídolos del Ring, El Vampiro Canadiense. Bienvenidos. Fue en la ciudad de Thunder Bay, en Ontario, Canadá, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde el 31 de mayo de 1967 nació Billy Ian Richard Hodgkinson, futura estrella de la lucha libre mexicana, pero quien durante sus primeros años de vida tuvo que lidiar con otro tipo de lucha, la de la supervivencia cuando su padre abandonó a la familia. Mi familia fue una familia demasiado humilde. Crecimos con mucha pobreza. Mi papá se fue cuando yo era muy joven, cuando yo era niño, y básicamente era mi hermana, mi mamá y yo. Fui una niñez muy duro, muy difícil. Sin la imagen paterna, Ian creció bajo la excesiva sobreprotección de su madre, por lo que a los 6 años era un niño tímido, introvertido y reservado. En la primaria tuvo sus primeros conflictos de autoestima debido a su enorme estatura, ya que sus compañeros cotidianamente se burlaban de él, comparándolo con un monstruo. Sin embargo, Ian era un niño de gran corazón e inocencia. Fue precisamente esa inocencia la que lo llevó a enfrentar uno de los momentos más traumáticos de su vida, cuando con engaños fue abusado sexualmente por un vecino de mayor edad. Inició como un juego y pues terminamos medio mal, ¿no? Y me tenía mucho miedo después, mucha vergüenza. Yo era muy perdido, no entendí, no tenía nadie, no puedo platicar con mi mamá ni... Y es que el pasaje fue tan devastador que Ian siempre lo ocultó, aún a su propia madre, una mujer extremadamente religiosa que cotidianamente acudía a la iglesia junto con sus hijos para buscar la purificación de su alma. Mi mamá era muy religiosa y yo crecí en eso, ¿no? Entonces, yo tenía demasiada fe en la Biblia. Desde niño, Ian siempre se mostró fascinado por el enigmático mundo católico y el concepto artístico,
cultural y misterioso que implicaba el culto religioso. Pero al cumplir 11 años, Ian vivió de nueva cuenta la terrible pesadilla de ser abusado sexualmente. Esta vez por quien menos se lo imaginaba, un sacerdote católico de la iglesia que acostumbraba a visitar junto con su familia. Yo me metí en la iglesia desde mi niñez. Bueno, cuando yo era niño, era gran parte de mi vida. Yo estaba en la iglesia toda mi vida, estudiando, hasta llegó un cierto punto que yo estaba acompañando al padre a dar las misas en latín. Yo fui violado por el padre, ¿no? Según él era ayudándome porque yo era malo en la escuela. De nueva cuenta, Ian ocultó la dolorosa experiencia a su madre. 20 años después revivirá aquel amargo recuerdo buscando al sacerdote para reclamarle y golpearlo. Cuando él empieza a crecer y empieza a tener ya conocimiento de lo que había pasado, con ese trauma que traía, se regresa a buscar al sacerdote y lo golpea, y hay gente que se entera que lo golpea al sacerdote, pero el sacerdote siempre trató de que no supiera nadie nada. Sin embargo, aquel abuso sexual provocaría en Ian un brusco cambio de personalidad. Se volvió rebelde y solitario, y al cumplir 14 años se lanzó a las calles para buscar su propio destino, un destino que lo llevaría por insospechados y a veces peligrosos caminos. La cultura de droga estaba explotando, la música disco estaba chocando con la música de punk. La cultura, diferentes cortes de pelo, ropa, una enorme boom de creatividad en la calle. Ian comenzó a aventurarse viajando por ciudades de Canadá como Montreal y Toronto. Luego cruzó la frontera y deambuló por calles de Nueva York y Los Ángeles, donde vivió como solitario vagabundo. En ese tiempo se aficionó al deporte del hockey sobre hielo, una disciplina que desde un principio le gustó por su rudeza. También estaba jugando hockey sobre hielo, entonces mi trabajo en el hockey era pelear. Es normal, no es nada mal, es parte del deporte. Y me gustó mucho este tipo de agresiones, ¿no? Pero su imponente presencia lleva a Ian Richard a obtener un trabajo nada ordinario y a ser testigo de orgías y excesos. Artistas de un alto nivel, Sylvester Stallone, los músicos de Kiss, Madonna, los socios de Billy Idol y Mickey Rourke eran mafiosos de Nueva York. Y un deporte cambia drásticamente su futuro. No tenía dinero para entrar, de que me limpiar el piso, a armar el ring, vender los programas, nada más de que me ser parte de cerca de. Es la historia detrás del mito de Ídolos del Ring, el vampiro canadiense. El vampiro canadiense expuso en 10 ocasiones su larga cabellera en duelos de apuesta de lucha libre. Solo 2 veces, en 2003 y 2004, perdió y fue rapado. En Estados Unidos, Ian Richard tuvo que hacer de todo para sobrevivir. Fue pandillero, ladrón, emisario de ampones y guardaespaldas en antros, donde empezó a tener contacto con las drogas y el alcohol y el sexo. En su paso por los Estados Unidos, Ian Richard llamaba la atención por su aspecto imponente y una enorme estatura de 1,80 metros, por lo que con tan solo 14 años de edad fue contratado como elemento de seguridad de un bar en Los Ángeles. Ian era uno de los elementos más temidos del grupo de seguridad del bar, aunque su fiereza radicaba realmente en su aspecto físico. No obstante, pronto elevó su estatus y se convirtió en golpeador a sueldo. Dijeron, no, pues queremos contratar porque tenemos edificios y no están pagando renta y están pasando la lanza y ahí vende droga y todo eso y necesitamos que tú vayas a cobrarle dinero. Cuando bajamos del coche la primera vez, yo estaba temblando de nervios, casi llorando, pero no quiso mostrar eso, ¿no? Pero me dieron un bat y nos fuimos a trabajar. Entonces sí lo golpeé y me fui corriendo llorando, ni cobré el dinero. Me sentí muy mal, vomité, todo eso. A pesar de conservar cierta conciencia entre lo bueno y lo malo, Ian también se dio cuenta
de lo que su apariencia infundía en la gente. Siendo un niño grande. Yo era un niño grande y era mucho más fácil a cerrar la boca y analizar. Y me da cuenta que con mi presencia era suficiente a manipular. Y yo estaba con gente que eran muy fuertes y ellos hice cosas muy extremas y nada más que yo estaba con ellos, la otra gente pensé que yo igual, yo estoy capaz de hacer eso. Con el paso del tiempo, Ian finalmente abandonó el oficio de golpeador, pero no el de guardaespaldas. Y en Hollywood, trabajó en un antro propiedad del cantante Billy Idol y del actor Mickey Rourke. Ahí fue testigo de las orgías de sexo y droga que famosas celebridades de Hollywood realizaban en la zona VIP del bar. Artistas de un alto nivel, Sylvester Stallone, los músicos de Kiss, Madonna, Cher, cuando Brad Pitt no era un actor famoso, cuando era empezando a ser actor, también él estaba ahí. Muchísima gente de estos tiempos y los socios de Billy Idol y Mickey Rourke eran mafiosos de Nueva York. Yo empecé a cuidar a algunos actores y artistas que las fiestas de sexo y droga era de que tú dices que no. Narcos, deportistas, de otro nivel, del mundo secreto que todo el mundo dice que existe, pero nadie sabe si existe. Y en estas fiestas yo conocí el grupo Milli Vanilli. Milli Vanilli era un dueto de música pop surgida en 1988, integrado por los cantantes Fabrice Morvan y Rob Pilatus. Ian se integró a su equipo de seguridad, sin saber que sería testigo de uno de los más escandalosos fraudes de la música norteamericana. En 1990 y poco después de haber recibido el premio Grammy como la revelación del año, el dueto de Milli Vanilli fue descubierto haciendo playback cuando la pista tuvo una falla al momento de ser interpretada. Ian presenció el bochornoso momento ocurrido durante los acordes de la canción Girl, You Know It's True. Girl, you know it's true. Un choque, ¡pum! ¡Pum! Y la gente que era. Y empezó a hablar los dos chavos. Uno era francés, el otro era alemán. Y tenía acentos peor que yo. Y no hablaba inglés. Y esto es cuando inició el escándalo. No, era una cosa. Y cuando ganaron el Grammy, eran tan drogados que cambiaron papeles sin saber. Un estaba cantando la parte del otro y viceversa en el Grammy. Y la gente era como, ¿qué está pasando? Fue durante esa época, y mientras trabajaba en el bar de Car House de Los Ángeles, que Ian Richard conoció lo que sería su fascinación, el vampirismo, un concepto erótico y perverso que descubrió al leer la novela de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, texto que reorientó su personalidad. Yo tenía mi libro de vampiros y vi eso y de este día ya cambió todo. Ahí nací vampiro canadiense, ¿no? O vampiro. De este momento, porque era como algo pasó. Este es uno de los momentos de oro que cuando estás leyendo un cuento y es de fantasía que no manches, este era mi momento. Mientras descubría su gusto por lo vampiresco, también se sintió atraído por un deporte que desde niño le causaba curiosidad por su violencia y la manera en que movía a las masas. Era la lucha libre. Porque yo era fan, yo estaba como fan, como niño. En el lugar, no tenía dinero para entrar a comprar un boleto, entonces yo estaba ofreciendo, déjenme limpiar el piso, a armar el ring, vender los programas, nada más déjenme estar parte de cerca de. Yo más bien estaba viendo a la gente, escuchando la reacción y aprendiendo. Ya le dije, yo ni tengo que estudiar eso es lo que está en mí, está en mi alma, yo sé que ese es mi camino. Y a finales de los 80, pudo finalmente adentrarse a este rudísimo deporte cuando conoció al entrenador Abdullah, el carnicero, quien comenzó a entrenarlo. Simultáneamente en México, el deporte de la lucha libre estaba en su mejor momento. La televisión había vuelto a transmitir los encuentros de lucha libre y figuras como Octagón, Atlantis,
Pierrot Jr., Fuerza Guerrera, 100 Caras, Perro Aguayo y Conan le daban presencia más allá de las fronteras. Frente a este avasallador panorama, Ian decidió, como era su costumbre, lanzarse a la aventura y buscar en México una oportunidad, aunque para ello cometió un asalto. Un día conseguí el número de México, de Arena México, y lo marqué y contestó un señor en inglés. Y dije, no manches, qué suerte, ¿no? Y era un señor grande que en paz descansa, Adolfo Banales, que era un famoso luchador también aquí en México. Ya le dije, yo quiero irme a México a estudiar para ser luchador. Y me dijo en pocas palabras que yo era medio loco, que no, pero si llego, él va a abrir la puerta por mí. Yo hice un asalto, robó dinero de una tienda y me fui a México para ver qué. Ian llegó a México el 31 de diciembre de 1988, pero solo, sin suficiente dinero y sin conocer a nadie, se enfrentó a un panorama desolador. Esa noche durmió en la calle junto al Ángel de la Independencia. Al día siguiente buscó la Arena México y ahí conoció al luchador Black Magic, hermano del Pirata Morgan, quien lo llevó al gimnasio donde su presencia causó curiosidad. Yo tenía mi pelo largo, morado, flaco, blanco, tatuajes y vestido de piel. Vengo de Los Ángeles, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo entré de gimnasio, todo luchador se paró. Y yo puedo imaginar lo que estaba diciendo todos, ¿no? Pero básicamente es pues, quién es él y por qué está aquí. Black Magic lo llevó directo con Antonio Peña, un visionario en la creación de personajes de la lucha libre. Y él me preguntó, ¿quién eres tú? Porque mi chamarra de piel dijo vampiro, Hollywood Vampires, ¿no? Como todos en Los Ángeles. Y me dijo, vampiro. Entonces yo dije, vampiro. Y me dijo, ¿de dónde eres? Y yo dijo, de Canadá. Vampiro canadiense. Métete al ring, vamos a ver cómo te mueves. Yo entré al ring y todo el mundo estaba burlando de mí. Yo estaba como estoy. Y dije, ¿qué hago? Estaba parado en la esquina. Y me dijo, con tu presencia te vas a llamar la atención. Tú no hagas nada, tú vas a ser el malo y tú nada más tienes que pegar. Y su primer encuentro ocurrió haciendo pareja con Pierrot Jr. frente a Mugur y Huracán Sevilla. Pero el vampiro canadiense se convierte en la figura más seductora de la lucha libre mexicana. Él estaba desnudo completamente. Tuvimos que detener a las muchachas, sacarlas. Tuvo que llegar a la fuerza pública porque se querían raptar al vampiro. Y diversas actrices y cantantes caen rendidas ante su influjo. Alejandra también estaba metida en los mismos rollos. Es la historia detrás del mito de Ídolos del Ring, el vampiro canadiense. Los principales rivales del vampiro canadiense dentro de la lucha libre fueron Eddie Guerrero, Rey Misterio Jr. y Conan. Fue en la Arena Cuautitlán, en Izcalli, Estado de México, donde Ian obtuvo su primera oportunidad como luchador profesional. Aunque en su debut ni siquiera contaba con los conocimientos básicos ni con la experiencia para ejercer este difícil y rudo deporte. Me prestaron botas, pants. Ya dije, güey, yo soy muy tímido. Voy a pintar mi cara porque yo no quiero que nadie me vea. Estaba llorando de miedo. Y cuando yo subí al ring y me empezó a pegar, las mujeres empezó a llorar. Entonces todo el mundo era como, ¿qué está pasando? Ese es el malo. Y me tiraron al piso. Y cuando me fui al piso, las mujeres se acostaban encima de mí para protegerme. Y es que sin proponérselo, estaba creando un personaje altamente erotizante que, a pesar de su terrorífica imagen, seducía sexualmente a las mujeres. Estábamos en San Luis Potosí y prácticamente las fans se metieron, rompieron la puerta, prácticamente lo secuestraron. Él estaba desnudo completamente. Tuvimos que detener a las muchachas, sacarlas. Tuvo que llegar a la fuerza pública porque se querían raptar al vampiro.
Justamente por esa aureola de seducción y erotismo, Ian fue rebautizado con el sobrenombre de El Vampiro Casanova. Cada vez que yo fui a luchar era peor. Yo entro a pegar a alguien y me pegaron y las mujeres llorando. Empezó a cambiar la arena. Era puro hombre, pero poco a poco eran menos hombres y más mujeres, hasta que llegamos a 18,000 mujeres cada viernes. Este es donde inició el mito. En solo unos meses, y gracias a la promoción que le daba la televisión, el vampiro canadiense se convirtió en una de las figuras más populares de la lucha libre y en una estrella altamente cotizada, pero para cuya fama y éxito no estaba preparado. Él era súper extra popular. Todo el mundo sabía quién era él, porque además de ser una persona poco promedio para nuestro país, por su forma física, por su estatura, por su musculatura, por el estado físico en el que se encontraba, simplemente llamaba la atención. Ese halo de misticismo y fama lo llevó a vivir relaciones sentimentales y sexuales con toda clase de mujeres, algunas reconocidas actrices de la televisión. Entre esas conquistas estaba la cantante Sasha Sokol. Fue una chica que también anduvo desubicada, y como él andaba en ese medio, yo creo, como te decía, de las chicas del ambiente de la lucha, como las chicas del ambiente artístico, como cantantes o como cualquier gente podía haber andado con él, porque pues era una persona famosa en ese momento, ¿no? Otras de las figuras con las que se relacionó sentimentalmente fueron Stephanie Salas y Alejandra Guzmán. Con Alejandra se la pasaban bien. Alejandra también estaba metida en los mismos rollos. Entonces iban al mismo antro. Patricia Navidad y Pilar Montenegro también se sumaron a su expediente amoroso. Pilar Montenegro era mi amiga y nos fuimos a una discoteca de aquí del norte de la ciudad, que se llamaba Magic Circus, y de pronto me dice, oye, ¿quién es ese que está guapísimo? Y yo volteé a verlo y lo vi y dije, por piedad, ¿qué es eso? ¿Y quién es? Y averiguamos con un mesero que teníamos conocido ahí, pues que es un luchador y el vampiro canadiense. Se hicieron novios al poquito tiempo. Duraron, yo creo que como año y medio, más o menos. Pero entonces, la fama, las mujeres y el dinero provocaron que el vampiro se volviera un hombre arrogante y engreído, que comenzó a tener conflictos con su propia manera de vivir. Fue un luchador que se hizo de la noche a la mañana y agarró una popularidad increíble. Conforme la figura del vampiro canadiense crecía, los contratos y presentaciones eran cada vez más frecuentes y económicamente más jugosos. Promotores de diversos estados de la República sabían que era un cheque al portador soberbio e inalcanzable. El vampiro comenzó a boicotear su propio éxito cuando simplemente decidía no subir al ring, a pesar de que estaba estelarmente anunciado. Dejar la lucha, faltar plazas, dejar la gente plantado, cualquier tipo de relación, amistad, amigos, mujeres, lo que tú quieres decir, todo fue a la basura porque yo no sabía, no estaba en la posición a conocer nadie porque ni sabe quién era yo, ¿no? Era muy difícil por mí como persona. Sin embargo, las presentaciones del vampiro no decayeron. Siguió programado en todas las arenas de la República Mexicana y el éxito continuó acompañándolo. Pero el excesivo ritmo de trabajo también lo llevaría a entrar a un periodo de obscuridad, cuando las adicciones comenzaron a hacer estragos en su cuerpo. Drogas que en un principio utilizaba para calmar los efectos de los golpes recibidos en el ring. Empezó a meter droga por las lesiones, por el dolor. Luchando 5 o 6 veces al día, los golpes duelen. No duermas, estás en camión, estás comiendo mal, haces fiesta, hay mujeres, no duermes, tomas algo para dormir, para levantar, el siguiente día otra vez estás lastimado, es una inyección, tienes que pelear, otra inyección, otra pastilla. Muchos sabíamos que él le metía las drogas. Un secreto a voces. Pero el vampiro canadiense no es el único luchador que ha caído en el infierno del alcohol y las adicciones. Durante el programa Tómbola de Televisión Azteca, Daniel García, Huracán Ramírez, aseguró que Blue Demon y Wolf Rubinsky habían vivido su propia historia de adicciones.
¿A quién vio morir así por el alcohol de ¿A quién lo vi compañeros? morir? A Blue Demon, a Blue Demon. Rubinsky, Wolf Rubinsky. a Wolf Rubinsky, pues, ¿qué no saben? ¿Cómo le pegaba a la coca y todo eso? Pero las drogas y una devastadora lesión cerebral terminan con la carrera del vampiro canadiense. Rompió mi cuello, luchando. Me caí de cabeza y fracturó mi cuello y mi cerebro salió. El documental Vampiro, Angel Devil, que narra la historia y ocaso de Ian Richard Hodgkinson, fue estrenado el 12 de noviembre de 2008 en Canadá. Justo cuando el vampiro canadiense se encontraba en la cúspide de su popularidad y fama, cobrando cantidades de dinero que nunca había imaginado, sus excesos y adicciones lo llevaron a tocar fondo y a perder gran parte de su patrimonio. Luchaba en la Coliseo y yo ya lo estaba esperando para llevarlo al aeropuerto para que se fuera a Monterrey. O sea, quiere decir que en un día trabajaba en 3 ocasiones y él fue uno de los primeros luchadores, quiero decir que el primero a lo mejor, que empezó a cobrar en dólares. No sé, cobraba 5, 7 mil dólares por una lucha. Dinero que lo llevó a vivir los más lamentables excesos. Yo lo dejaba en su departamento, al otro día llegaba por él y me decía, oye, cómprame una hamburguesa. Ya le compraba una hamburguesa y le digo, ¿qué no has comido? Dice, no, es que no tengo dinero. Yo decía, pero ¿cómo es posible que no tengas dinero si te acaban de pagar? Lo que pasa es que yo lo dejaba en su departamento, se salía y se gastaba el dinero en droga. Su adicción por las drogas comenzó a ser tan fuerte que tuvo que sortear al menos 9 sobredosis que pusieron en riesgo su vida. Y él dice que sufrió 9 crisis. Yo siento que no fueron 9, siento que fueron 20. Yo siento que fueron 20 o 30 o no sé cuántas más, porque yo llegué a ir por él en un apartamento que tenía por ahí en Bucareli, que casi tuve que tumbar la puerta, tuvimos que abrir la puerta porque él estaba perdido. Entonces yo creo que estuvo tan perdido que él no se acuerda de todos esos detalles. Morí 2 veces. Como estoy aquí no tengo idea, porque hay muchos de mi generación que ya no están. En paz descanso, muchos compañeros míos, amigos. Entraba en depresión terriblemente y creerás que, oye, tiene mucho éxito, calendarios, dinero, fechas, viajes, novias, todo lo que un hombre pudiera desear. Y él se sentía fatal, él lloraba mucho, quería estar en su casa, no se quería levantar. Cuando los niños en las luchas se acercaban a tomar una foto con él, pues en el personaje accedía a todo y siempre fue muy amable. Pero yo me acuerdo en el antro, ponía cara de no te me acerques y pues mejor no te le acercabas, ¿no? Yo pienso que es muy contradictorio ser alguien tan popular y ser tan antisocial, ¿no? Él mismo me lo decía, yo soy súper antisocial, yo no me interesa conocer a nadie. Pero en 1997, cuando contaba ya con 28 años de edad y seguía en la cúspide de la popularidad, los excesos de droga, el alcohol y sexo hicieron que el vampiro finalmente tocara fondo. Fue entonces que apareció en su vida una mujer de nombre Kitsu, una fanática de la lucha libre, quien lograría sacarlo del infierno de las adicciones. Encuentra a esta señora con la que se enamora, o por lo menos siente estar más estrecho el amor, que se casa con ella y se van a vivir a Guadalajara y ahí procrean una niña. Gracias a ella, yo tengo fe en Dios de nuevo, porque Dios me mostró atrás de una prueba que me dio a cuidar su ángel, que era ella, que me iba a dar un regalo para ver si yo era capaz de ser un ángel, de si yo era buen hombre. Nació mi hija, y mi hija Dasha significa regalo de Dios. Dasha es mi única razón de seguir viviendo. Dasha fue la razón que yo cambié. Dasha se convertiría en la principal motivación del vampiro canadiense para regenerar su vida. Pero cuando apenas comenzaba a fortalecer ese nuevo núcleo familiar, ocurrió un aparatoso accidente que cambiaría drásticamente su vida. Durante una función de lucha en San Diego, California, el vampiro cayó de una altura de 5 metros, fracturándose varias vértebras del cuello y golpeándose fuertemente la cabeza. Rompió mi cuello,
luchando. Me caí de cabeza y fracturó mi cuello y mi cerebro salió y giró. Y cuando se regresó, después del shock, estaba mal acomodado. Y ya borró mi memoria completamente. Él sí estuvo muy grave, estuvo más de 20 días en el hospital y no sabían si se iba a salvar o no, porque sí tuvo desprendimiento de masa encefálica. Eso es lo que tuvo. Y de la columna sí se llegó a pensar que iba a quedar paralítico. Ya no podía mover nada. Y perdí uso de mi brazo, mi mano. Me dijeron en el hospital que se acabó mi carrera como luchador. Y es que además del grave golpe que sufrió en el cuello, las lesiones que durante varios años recibió producto de la lucha libre le dejaron severas secuelas. Caía chueco, no tenía las bases para ser luchador. Entonces, todas las lesiones que vienen después es por la falta de preparación. Un dictamen médico asegura que una parte del área cerebral está afectada por lo que ha perdido gran parte del sentido del tacto. Padece problemas de equilibrio, daños en los dedos del pie y en el plexo nervioso. Además, existe un tumor maligno en el cerebro que está en lento crecimiento. Estoy consciente, me da tristeza porque no tengo memoria, me da tristeza porque cada cosa que hago duele, ¿no? Pues, respirar no duele, porque dice también que el pulmón no sirve, ¿no? Y todos estos músculos están rotos. Al igual que el vampiro canadiense, otros monarcas del pancracio han visto cómo sus vidas penden de un hilo a consecuencia de las duras faenas en el ring. Santo, el enmascarado de plata, sufrió un infarto al corazón cuando se encontraba en plena lucha. Huracán Ramírez, su compañero en aquel encuentro, fue quien milagrosamente lo salvó de un fatal desenlace. Huracán Ramírez, al haberlo cargado y subir las escaleras, golpeaba, brincaba y es como si le hubiera dado un mensaje en el corazón y fue lo que lo revivió. Pero mientras el vampiro canadiense convalecía de aquella dramática caída, el lazo paternal con su hija Dasha se acrecentó. Yo estaba con ella todas las noches, con la Vivi, cambiando sus pañales, bañando con ella. Ya le dije a mi esposa en ese tiempo, tú no tienes que hacer nada, ni yo hago los compras, yo lo cocino, yo cambio mi mundo. Y yo crecí con mi hija en mis brazos, ¿no? De nuevo. Sin embargo, la falta de trabajo comenzó a generar problemas en su matrimonio, por lo que al cabo de unos meses, el vampiro intentó regresar a la lucha libre a una costa de su propia salud. Fue un proceso, un momento en mi vida demasiado duro porque perdí mi trabajo y ya no hubo trabajo por mí como luchador y por mis lesiones. Yo estaba desempleado y perdí todo. Finalmente su matrimonio se acabó e Ian volvió a quedarse solo, alejado de su esposa y de su hija Dasha, quien sigue siendo su motivación de vida. No ha vuelto a recaer en las drogas que cambió por su afición al rock punk, adhiriéndose al grupo Los Garigoles, donde es guitarrista. Mi primera impresión fue que a lo mejor un concierto invitar algunas canciones y ya cuando platicamos con él, dijo que él no quería ser un invitado, quería ser parte de la banda. Una mole de energía, no lo puedes parar, ¿no? Empezó a agarrar la guitarra, sus conocimientos, le damos, ensayamos muy seguido, ¿no? Nos queremos mantener activos, todo te digo. Y él es feliz, él es feliz, siempre con sus ideas, fuerte, le sube a todo, que es lo que nos gusta, tiene la pasión del punk, ¿qué es esto, no? Interactúa mucho con todo el público, llegan, le piden fotos y él simplemente les dice, pues sí, y con la alegría, o sea, es con el gusto de hacerlo, por esas personas que son sus fans, que creo que le han dado lo que es ahorita, ¿no? Gracias a Dios, yo tengo más de 13 años, 15 años limpio. Y estoy orgulloso. Hoy el vampiro canadiense es un hombre totalmente renovado. Las adicciones quedaron fuera de su vida y desde hace varios años tiene el compromiso social de ayudar a niños de la calle para alejarlos de las drogas y la prostitución. Luego de ser una estrella de la lucha libre y haber vivido dramáticos excesos durante su paso por los encordados, Ian Richard encontró una nueva forma de vida. Regresó a sus orígenes
y a través del programa Ángeles Guardianes realiza labor social reencontrándose con niños y adolescentes en situación de calle, una experiencia que él vivió en carne propia. Al ver a unos niños o unos indigentes o ver gente que es maltratada, él se refleja en esa gente. Desde hace varios años encabeza el grupo de Ángeles Guardianes dedicado a dar pláticas sobre la prevención del abuso sexual y drogadicción en México. Ya vamos a las escuelas, estamos trabajando con el bullying, con los abusos sexuales, con la falta de información de sexo, droga y alcohol, y la comunicación en la casa. Entonces sí estamos logrando milagros, porque la gente está hablando y más importante, están escuchando. Estamos viendo cambios. En 2001, y a invitación del productor Jorge Omar Sánchez, el vampiro canadiense regresó a la televisión. Se integró al equipo del programa Extra Normal 2012, donde su presencia le ha dado a la emisión un plus en lo paranormal. El vampiro viene a meterse en situaciones fuertes, complicadas, que nadie toca, satanismo, vampirismo, la Santa Muerte, etc. Entonces la intención era poder tener un personaje que pudiera hacer clic con un cierto sector de la gente que justamente maneja ese tipo de cosas. Bajando el coche, yo sentí una energía como nunca en mi vida. Me agarró de brazo, casi me tumbó. Te voy a llevar al punto más oscuro que yo he conocido como el vampiro, como en mi camino en el mundo oculto y paranormal. Sígueme, por favor. Ya con este súper cortito, pero muy bien, muy efectivo. Veamos por 1, 2, nada, todavía tiene gas. Soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima.